10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este cuarto domingo de Cuaresma, la Iglesia nos presenta la parábola del Hijo Pródigo, una de las 3 parábolas de la misericordia ubicadas en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Leemos el texto de la introducción a este capítulo. Se le acercaban los publicanos y los pecadores para oírle, pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este recibe a los pecadores y come con ellos». La crítica que le hacen a Jesús termina siendo una de las mejores descripciones de su misericordia. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Y Jesús, para responder que efectivamente esa es precisamente su misión, pronuncia 3 parábolas extraordinarias: la de la oveja perdida, la moneda perdida y la del hijo pródigo, o mejor, la del Padre misericordioso, que es aquella que hoy meditamos. Comienza en el versículo 11 del capítulo 15. Dijo también: un hombre tenía 2 hijos. Me gusta cuando hablo de esta parábola entenderla desde lo que llamo la analogía de la parábola. Es decir, hay realidades que no se pueden describir solamente con conceptos. Y Jesús, constantemente comprendiendo esto, describe realidades profundísimas con parábolas. De esta forma, para describir lo que es la caridad, nos regala la parábola del buen samaritano. Pero para describir el amor del Padre, no hay manera más profunda que la que Él elige: contar esta historia de amor y misericordia. Un padre tenía 2 hijos. ¿Cómo nos ama Dios? Jesús responde contando esta historia. Un padre tenía 2 hijos y los ama extraordinariamente a los 2, a pesar de que cada uno a su manera se aleja de su amor. Y nosotros sin duda estamos representados por este hijo más joven. El más joven de ellos le dice a su padre: «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». Es decir, sabemos bien que al pedir la herencia se pone en una posición en la que no le importa la vida del padre. La herencia se reparte cuando el padre ha muerto. Sin embargo, él pide los bienes sin importarle la vida, sin tener consideración por su padre. Pero al igual que el Señor hace con nuestra libertad, cuando se la reclamamos, Él le reparte los bienes a sus hijos. No muchos días después, dice el versículo 13, el hijo más joven recoge todo y se va a un país lejano. Este versículo 13 es interesante porque es profundamente simbólico, ¿no? El hijo se encuentra en la casa del padre, donde es amado, donde su vida tiene sentido. Sin embargo, recoge todo lo que tiene y se va desde el lugar del amor y de la propia identidad hacia Joran Macrán, una región lejana. La región del pecado es lo más lejano a Dios, pero también lo más lejano a nosotros mismos, lo más lejano a nuestro auténtico hogar espiritual. Y allí, dice el versículo 13, malgasta su fortuna con una vida a sotos, una vida de libertino, una vida sin ningún sentido, sin ningún norte, una vida en la que simplemente piensa en los placeres. De una manera magistral, el versículo 14 nos hace comprender las consecuencias de una vida de libertinaje y de olvido de Dios. Después de gastarlo todo, hubo una gran hambre en aquella región y él empezó a pasar necesidad. Cuando gastó absolutamente todo, sobreviene sobre esa región un hambre grande, una crisis, y él comienza erxato iustereistai, comienza a tener necesidad, algo que nunca ha experimentado. Nunca ha tenido carencias, siempre lo ha tenido todo. En la casa del Padre siempre se tiene todo. Pero él, habiendo alejado su corazón y su vida de su Padre y habiendo gastado todo, pues ahora pasa necesidad, tiene hambre. Versículo 15 es el versículo que describe tocar fondo. Fue y se puso a servir a un hombre en aquella región, el cual lo mandó a sus tierras a guardar cerdos.
Cuidar cerdo es lo peor que puede haber para un judío. No puede haber una humillación más grande. ¿Por qué? Porque el judío no puede estar en contacto alguno con los cerdos. Entonces, este hombre se vuelve pastor de cerdos todo el tiempo con los cerdos, totalmente deshonrado. Y no solo eso, sino que tenía ganas, aunque sea de comerse las algarrobas de los cerdos, o sea, la comida del animal impuro, pero ni eso podía recibir. No tenía acceso a eso. Qué manera tan magistral de describir lo que significa tocar fondo, ¿no? Me he alejado de la casa del Padre, tengo necesidad, estoy en una situación de precariedad y miseria que nunca he vivido. Estoy en la porquería más grande, en la impureza, cuidando de los cerdos y ni siquiera poseo lo que esos cerdos poseen. El versículo 17 comienza a narrar la vuelta del Hijo. Eis autón de Elzón, sin embargo, eis autón en sí mismo Elzón yendo, volviendo a sí mismo, reflexionando. Eso significa reflexionar, volverse sobre uno mismo, sobre las propias ideas, sobre la propia vida, entrar en sí mismo. Entonces vuelve a sí mismo, entra en sí mismo y se dice: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan abundante mientras yo aquí me muero de hambre? Se da cuenta que su situación es tan triste que, habiendo sido hijo y dueño de todo, ahora vive en menor condición, con menor dignidad que los empleados de su padre. Sin embargo, precisamente por eso, en lugar de sentirse totalmente desorientado, nace en él la esperanza. Si puedo volver a casa y ser aunque sea uno de los empleados de mi padre, podré estar en una situación mejor. Y por eso toma esta resolución, la resolución más importante de su vida. Me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus siervos, uno de tus jornaleros. Y se pone en camino hacia la casa del Padre. Así, el hijo pecador que ha tocado fondo comienza su camino de regreso. ¿Cuándo? Cuando entra en sí mismo, cuando reflexiona. Uno de los grandes éxitos del enemigo cuando estamos en el pecado es no lograr que reflexionemos, no lograr que caigamos en la cuenta de lo mal que estamos. Por eso nos quiere disipar y hacer olvidar constantemente el vacío, el hastío del pecado, ¿no? Si estoy asqueado de mi propio pecado, pues entonces tengo que olvidarlo, ¿no? Con la bebida, con el alcohol o simplemente con las diversiones y los placeres que se suceden cada vez más constantemente, simplemente para olvidar. Hasta aquí llega la descripción del hijo y su miseria. Un hijo que sin duda nos retrata, en el cual nos reflejamos excelentemente. Y aquí comienza la descripción prodigiosa del amor del Padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y se compadeció. Cuando aún estaba lejos, es decir, cuando este hijo estaba todavía caminando muy lejos de la casa de su padre, pero el padre lo ve. ¿Por qué? Porque lo está esperando, porque no ha dejado de estar todos los días contemplando el horizonte a ver si su hijo vuelve. ¿Cuántas veces le hubieran podido decir a este papá: pero estás loco, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a dejar de esperar a este desgraciado de tu hijo que te ha abandonado? Cuando lo ve a lo lejos, encontramos esta palabra tan común y aplicada muchas veces a Jesús en el Evangelio: splagnice, se conmovió, literalmente se le removieron las entrañas, se conmovió en lo más profundo y, corriendo a su encuentro, se le echó al cuello, y no para ahorcarlo, sino para abrazarlo y cubrirlo de besos. Esta escena del Padre es maravillosa. El Padre que no se hace rogar, el Padre que no deja que su resentimiento y su ira, que tal vez hubiera sido justa, tenga el primer lugar. Es interesante porque en la mentalidad oriental, ¿verdad?,
alguien con gran dignidad no puede ponerse a correr, está muy mal visto, tiene que caminar pues, con mucha prosa. Sin embargo, este hombre no tiene ningún problema con eso. Él corre, pierde entre comillas su dignidad, su majestad, por decirlo de alguna manera, porque quiere encontrarse con su hijo, corre, y no le importa que su hijo esté apestoso a cerdo y que esté pues totalmente desorientado y horrible, lo abraza y lo besa. Ese es el amor del Padre, ¿no? Que no le importa, digamos así, que estemos pues tan indignos de Él, ¿no? Apenas nos ve volver, quiere darnos una nueva oportunidad. Y el hijo, abrazado y besado por el padre, con lágrimas en los ojos, ¿no? Le dice su discurso, ¿no? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero no puede terminar de decir el discurso. La última parte del discurso consistía en pedirle que se olvide que es su hijo, que lo trate al menos como un siervo. Pero esa es la parte que el padre, tal vez intuyéndola, no le deja decir. El padre monta una fiesta y una alegría inmensa. Pronto, saquen el mejor traje y vístanlo, pónganle el anillo en la mano y sandalias en los pies, traigan del ternero cebado y mátenlo, pues vamos a hacer un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Y comenzaron la fiesta. Es interesante porque el Padre Dios hace una fiesta cuando volvemos a Él. No nos admite con resignación como el último e indigno de sus hijos, sino que hace una fiesta y nos devuelve nuestra dignidad, nos pone el mejor vestido de su gracia, nos da el anillo, que es nuestro lugar como heredero, calza nuestros pies. O sea, realmente nos trata con su amor más fino y además hace una fiesta. Esto, por ejemplo, lo experimentamos en la confesión, ¿no? La confesión es la fiesta del perdón, la alegría de volver a Dios. Y comienza la fiesta, pero no termina la parábola. El hijo mayor, al volver a casa, escucha la música, los cantos y pregunta a uno de los empleados, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? El empleado no lo dice la parábola, sí con actitud de insidia, como muchas veces hay personas que toman esta actitud, o más bien contagiado de la alegría del Padre bueno, dice, es que ha llegado tu hermano y tu padre ha matado el ternero gordo por haberlo recobrado sano. El hijo se indignó y no quería entrar. Claro, se indigna porque, bueno, basta analizar el diálogo luego que tiene con el padre, pero aquí lo increíble es la actitud del padre, ¿no? Con la misma actitud con la que ha corrido a abrazar al hijo pecador, sale ahora a mendigar la empatía de su hijo orgulloso, ¿no? El padre sale a convencerlo, sale prácticamente a rogarle. El versículo 28 es interesante porque nos dice que él está orguiste, lleno de orgos, de ira, o sea, está tremendamente enojado. Y el padre sale a paracale autón, a rogarle, a pedirle, a suplicarle. Pero él le responde con un reclamo. Mira cuántos años que te sirvo sin desobedecer ninguna orden tuya y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para divertirme con mis amigos. Este hijo, bueno, le reclama el que no ha recibido grandes cosas a pesar de ser un hijo obediente. Y luego continúa su discurso. Pero cuando ha venido ese hijo tuyo, esta parte es magistral, ¿no? Jesús describe la psicología de quien no quiere entrar en la fiesta de la misericordia de Dios de manera maravillosa. No puede ver otra cosa, no es incapaz el hijo mayor de alegrarse por su hermano que ha vuelto. Y hasta lo desconoce. Ese hijo tuyo no es mi hermano, es ese hijo tuyo que devoró tu fortuna con prostitutas, has hecho para matar para él el becerro gordo. Y la respuesta del padre es una respuesta casi sorprendida, como si no entendiera lo que le está reclamando el hijo mayor. Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Es decir, ¿por qué esperabas que yo te diera un cabrito cuando ha sido siempre tuyo? ¿Por qué has vivido en mi casa con mentalidad de siervo cuando siempre has sido hijo? Pero había que celebrarlo y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Esto es lo que ocurre cuando Dios nos recibe del pecado. Dios comprende la gravedad del pecado. No es que le da igual y por eso perdona porque digamos, subestima la gravedad del pecado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida.
estaba perdido y ha sido encontrado. Se entiende aquí aquella expresión de la segunda lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, ¿no? El que vive según Cristo es una nueva criatura. Para él lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Lo viejo es el pecado. Cuando nos dejamos abrazar por la misericordia de Dios, viene lo nuevo, el perdón, la reconciliación, la capacidad de volver a empezar. Muchas veces hemos sido como el hijo menor, llenos de pecado, y muchas veces como el hijo mayor, que no quiere entrar en la fiesta de la misericordia de Dios, o porque no quiere recibir él mismo el perdón, o porque no acepta que otros sean perdonados. Y nuestra misión, como recordaba el buen padre Nowen, es la de transformarnos, sin embargo, en alguien como el Padre, capaz de acoger, de perdonar, de brindar la misericordia de Dios. Que Dios los bendiga.